están? Bienvenidos a este programa especial de la Dirección General de Comunicaciones, recordando una fecha que marcó a nuestro país con una trágica experiencia. Nos referimos al terremoto y tsunami producido el 27 de febrero de 2010. A las 3 de la madrugada con 34 minutos, el 80% de la población de nuestro país percibió un sismo que alcanzó los 8.8 grados en la escala de Richter, ubicando su epicentro en la región de Ñuble. Y es de este tema que vamos a conversar con nuestros invitados de hoy, a quienes les damos la bienvenida, profesor Patricio Catalán, Hola, del buenas tardes, Departamento de Obras Civiles. Buenas tardes, Sandra. Y profesor Jorge León, del Departamento de Arquitectura. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ambos son también investigadores del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN. Lo leí porque el nombre es muy largo, así que para decirlo correctamente. Bueno, pongámonos un poco en contexto. ¿Cómo percibieron ustedes esa madrugada? ¿Cómo empezaron a informarse de lo que estaba pasando en el país, en las zonas que estaban siendo devastadas por el terremoto, después por el tsunami, profesor? Bueno, en mi caso es una situación bien particular. Yo no estaba en Chile, estaba visitando la universidad donde hice mi doctorado, donde de hecho son investigadores específicamente en el área de tsunami, y por lo tanto me enteré alrededor de las 6 horas después de haber ocurrido el evento, como a las 9 de la mañana. Y toda la información fue bastante confusa. El primer día fue de mucha confusión, preocupado de tratar de ubicar dónde estaba mi familia, pero ya el segundo día comenzamos a recibir la información y mis colegas investigadores de las características del tsunami, y coincidió que a través de eso inmediatamente conformamos el equipo internacional de levantamiento de información de tsunami. Lo coordinamos desde allá de Estados Unidos junto con otros investigadores, que finalmente nos reunimos una semana después e inmediatamente fuimos a terreno a revisar todo lo que había ocurrido. Y en su caso, profesor, ¿la información también le pareció confusa un poco al comienzo? Totalmente. Yo tengo la desventura o ventura, no sé, de vivir en una zona inundable en Viña del Mar, cerca del Sporting. Esa noche estaba durmiendo con mi señora. Ocurrió el sismo. Yo inmediatamente me di cuenta que era una cosa muy importante por la duración que había tenido. Y más de 2 minutos creo que fue. más o menos. Vez, sí. 3 a 4 de hecho. Fue muy largo de hecho. Y en una zona que se amplifica además mucho el movimiento por el tipo de suelo. Entonces, después vino toda una lucha por tratar de convencer a mi señora que había que evacuar. Ahí inmediatamente me pidió un primer aviso de la falta de conocimiento que había del problema. Yo sabía que ahí estaba en una zona de amenaza de tsunami por un tema de aprendizaje, pero ella no estaba muy dispuesta. Finalmente la pude convencer, salimos hacia la zona de Sausalito, y ahí vi que mucha gente había autoevacuado, a pesar de que la información era muy confusa. Cuando llegamos a la zona de Sausalito, había algunos oficiales de la municipalidad. Yo primero les pregunté si había información acerca de un posible maremoto y no tenía ni idea, porque yo tampoco tenía comunicación con la central de emergencia de la comuna. Después nos trasladamos a la casa de mis suegros, que vive en una zona alta, Miraflores, zona segura, y ahí yo me quito la noche básicamente escuchando radio. La única radio que estaba transmitiendo era la radio Bio Bio, que tenía equipo de generación propio electrógeno. Y pude escuchar todo el proceso de desinformación que incluía la no liberación de una alerta tsunami. Lo que tengo más grabado fue una conferencia de prensa que dio Toá, que en esa época era intendente de la 8ª región, de esto de haber sido tipo 5 y algo de la mañana, donde los periodistas le preguntaban si es que efectivamente no había alguna alarma de tsunami, y él insistía en decir que no, que le habían confirmado de Santiago que no ocurría nada, y lo más impactante fue que empezó a llamar gente de diferentes partes de Chile a través de los celulares que funcionaban, diciéndole: oye, pues es que mi señora que está no sé dónde, en Dichato, dijo que entró el mar y arrasó la ciudad, y como que el intendente en el fondo se le vino encima esta luz de realidad donde para la cual no estaba preparado y donde la información oficial no existía, básicamente. Y bueno, un poco de eso venía la siguiente pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que fue la reacción de los medios de emergencia, los servicios que tienen que estar preparados para darnos esa información justamente y aclararnos el panorama en ese momento? Viéndolo con la distancia de los años, ¿no? ¿Cómo califican ustedes esa reacción? Bueno, a mi modo de ver, yo creo que obviamente hubieron una gran serie de errores que es posible comprenderlos, si bien no justificarlos necesariamente, desde el punto de vista de que nuestro último tsunami significativo había ocurrido 50 años atrás. Entonces, como todas las cosas en los eventos o desastres de origen natural, tienen que ver con la pérdida de la memoria, la pérdida de en el fondo, estar siempre pendientes de qué es lo que podría ocurrir. Y asociado a eso, también hubo elementos técnicos que no funcionaron o que no estaban a la altura de lo que se requería. Entonces, la forma en que se evaluaba el tsunami es una forma que era bastante incompleta.
no eran sistemas que funcionaran 24/7, los canales de comunicación no eran los apropiados o demostraron no ser los apropiados, y así varios elementos confluyeron para que en el fondo se produjera la situación que se produjo. Pero yo creo que principalmente fue producto de una suerte de relajo, no intencionado, pero un relajo producto de 50 años de silencio en cuanto a tsunami. Profesor, ¿usted comparte esa opinión? Usted ya To- nos comentaba, le impactó un poco esta conferencia de prensa en que la misma autoridad no tenía muy claro cuál era el Sí, mensaje. o sea, totalmente. Me parece que el tema de los terremotos en general, y se había sido en 1985 el último importante que es la zona central, Que a todo esto tuvo tsunami. que Creo tuvo un que pequeño tsunami, y el tsunami en particular había claramente quedado en un segundo plano de importancia dentro de la cultura país, diría yo, y las autoridades en el fondo operan, se eligen y funcionan dentro de esa cultura. Entonces claramente no era una prioridad. En general la emergencia no era una prioridad. Cuando uno escucha los relatos de cómo era ONEMI en esa época, había oficinas regionales que no tenían turno el fin de semana. Las oficinas que funcionaban tenían tres operadores, o sea, el director, una secretaria y un personal técnico para manejar el equipo de radio. O sea, a ese nivel de precariedad estábamos, y en realidad lo que ocurrió fue que a todos nos pilló en ese segundo o tercer nivel de importancia, más allá, en una tercera prioridad versus las necesidades más urgentes en realidad. Por eso nos pilló tan de sorpresa, me parece a mí. Bueno, ya han pasado 10 años y hacemos un gran salto en el tiempo, pero me imagino que habrán avances, habrán aprendizajes importantes en todo este tiempo que se puedan destacar. bueno, más que 10 años, yo creo que han pasado varios terremotos. Y en ese sentido, y lo digo con harta cautela, hemos sido bastante afortunados en el sentido de que Chile se ha comportado como un laboratorio natural. Y obviamente eso trae un montón de desgracias y pérdidas, y por lo tanto nunca es deseable tener todos los terremotos que tuvimos, pero desde el punto de vista de la preparación y el aprendizaje, tanto científico como técnico, se ha tratado de maximizar las lecciones que cada uno de esos terremotos y tsunamis nos han ido entregando. Y eso nos ha permitido ir probando de manera sucesiva los sistemas y adquirir mayor conocimiento técnico, científico, y luego ese conocimiento tratar de implementarlo en nuevas medidas, nuevos sistemas, y por lo tanto estos 10 años han sido 10 años de profundo aprendizaje. La situación del país en términos de preparación con respecto a terremotos, pero por sobre todo a tsunamis, ha mejorado muchísimo con respecto al 2010. Nos falta bastante por hacer, y tenemos que luchar contra esa nuevamente pérdida de memoria. Ya llevamos 4 años sin ninguno significativo. El último ocurrió el 29 de septiembre, el último tsunami, pero nuevamente pasó desapercibido para la población. Y por lo tanto es tarea nuestra y de las autoridades y del Estado continuar con ese proceso de mejora. Estoy de acuerdo, o sea, el avance que ha habido estos 10 años ha sido significativo. Creo que ha ayudado además que por ejemplo, haya ocurrido un fenómeno tan violento como el de Japón, que me parece que fue una de las primeras veces que el tsunami fue transmitido casi en tiempo real. Sí, O sea, uno podía ver la televisión y fue de día además, que cosa que aquí en Chile no ocurrió, en cámaras de alta definición. Entonces ver el fenómeno tiene un gran impacto visual. Y eso ayuda a crear conciencia también de la amenaza y de cómo y ponerse en el escenario que uno podría ser afectado en la misma situación. Y de nuevo, eso pasa desde cualquier habitante hasta las autoridades. Entonces eso moviliza también recursos y procesos de aprendizaje que creo que se ha mejorado mucho. Todavía faltan muchas cosas que hacer. Yo creo que en particular se ha avanzado mucho el sistema de protección civil no solo de generación de información de datos, sino que además de difusión de esos datos. O sea, ONEMI ahora tiene varios sistemas de entrega de alertas que antes no existían, o por lo menos eran una cosa mucho más artesanal. En ese sentido se han automatizado los procesos, se han ampliado las coberturas, lo mismo. Creo que eso sobre todo es un gran avance. Ahora está el tema de la memoria que mencionaba Patricio, que lamentablemente es un tema crítico. Siempre se habla de una ventana de oportunidad post-desastre que existe. Hay un poco de discusión cuánto dura eso, pero un fenómeno que se estudia en muchas partes del mundo, que ocurre inevitablemente. O sea, porque en el fondo la gente empieza a anteponer necesidades más urgentes a un problema hipotético que no se sabe cuándo va a ocurrir. Entonces yo creo que la gran tarea es cómo hacemos un esfuerzo para mantener esa memoria viva, porque esa memoria es lo que otorga el aprendizaje en el fondo. Y ahora, justamente hablando como de mejoras concretas, técnicas, digamos, en el tema, profesor, usted ha trabajado con el TOA en un proyecto de harto tiempo, de varios años. Si nos podría contar un poco de qué se trató y cuál es la mejora concreta que ha producido. Bueno, el sistema como operaba antiguamente era un sistema de juicio de evaluación experta, en el cual, basado solamente en la ubicación del epicentro del terremoto y además con base en la magnitud del terremoto,
Se entraba básicamente en un árbol de decisión y se decía podía haber o no peligro por tsunami, y ese peligro además se aplicaba de manera uniforme a todo el país. Ese nivel de evaluación se aplicaba de manera uniforme a todo el país. Por lo tanto, no respondía a las preguntas que en el fondo son fundamentales, que son ¿dónde va a ocurrir el próximo terremoto? El epicentro es un muy mal descriptor. Un epicentro simplemente me dice dónde se inicia el terremoto, pero no hacia dónde se mueve, porque el terremoto es algo que mueve una gran extensión de terreno. Estamos hablando del terremoto de Maule de 400 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho. Eso fue todo el pedazo de interfase que se movió. Entonces el epicentro es un punto, muy mal descriptor. La magnitud sí nos da una buena idea, pero no sabemos dónde va a ser el próximo, cuándo, ni con qué magnitud. Entonces, la idea fue utilizar todo el conocimiento técnico de cómo se mueve el tsunami aquí en Chile a través de modelos computacionales para poder implementar un catálogo gigantesco de ponernos en todas las situaciones posibles. Entonces, la lógica es, cuando ocurra un próximo terremoto, poder evaluar aquellos que se parecen bastante de los que ya habíamos calculado al que está ocurriendo en la realidad, y con eso poder extraer la información rápidamente y poder evaluar y decir, mira, esto va a afectar en tal lugar con estas características y en este otro lugar con estas otras características. Lo hicimos para todo Chile. Hoy día tengo en la base de datos cuenta casi 9.000 posibles terremotos, y con eso ahora se puede hacer una evaluación muy rápida con base técnica que permite ahora incluso que no todas las regiones tengan que evacuar. Entonces, esa fue la primera fase de implementación del proyecto, que ya está en operación y que se utilizó, de hecho, por primera vez para el terremoto de Melinka el 25 de diciembre de 2016, en el cual la evaluación que hizo el sistema dijo que podía haber un tsunami entre 30 centímetros y 1 metro, por lo tanto era apropiado un estado de precaución, que eso significa que se tiene que evacuar las zonas costeras, y efectivamente ese tsunami alcanzó 35 centímetros en Castro. Entonces, el resto del país no supo que habíamos tenido que evacuar. En contraste, el terremoto anterior, el gran terremoto anterior, que fue el de Illapel, el 16 de septiembre de 2015, obligó a evacuar todos los chilenos desde Arica a Punta Arenas. Entonces, en eso vamos avanzando, y esos son avances técnicos que están enfocados principalmente en salvar vidas y evacuar lo más rápido posible. Pero hay otros elementos que son adicionales y que tenemos que seguir avanzando. Aquí finalmente la clave es la información, en el fondo, tener mucha información al respecto de lo que va pasando y rápidamente. Sí, pero después, más adelante, me gustaría comentar algo adicional con respecto a eso de la información, que creo que es un punto muy importante. Ahora, profesor, sé que también usted está trabajando en algo que es nuevo para nuestro país, relativamente nuevo, pero que en otros países ya se aplica, que es el tema de la evacuación vertical. ¿Qué supone esto? ¿Qué desafío supone? Creo que esto tiene como origen el hecho de la constatación. Nosotros ya lo hemos hecho con modelos que hemos trabajado también con Patricio, modelos de inundación, que hay territorios importantes urbanos en Chile, desde los cuales no va a ser posible efectuar una evacuación horizontal exitosa bajo el escenario de tsunami más probable o un escenario de mayor magnitud. Para esos territorios, la evacuación vertical surge como una alternativa válida que ya se utilizaba en países como Japón, se está comenzando a usar en Estados Unidos, Indonesia, otros países con escenarios de amenazas similares, donde en el fondo los edificios que cumplen ciertas características, por ejemplo la altura, la accesibilidad, la capacidad del programa, las actividades que en ello ocurren, pueden ser utilizados para que la gente evacúe hacia cotas superiores de seguridad. Eso implica varios desafíos. Primero, identificar qué edificios podrían ser potencialmente. Segundo, ver si esos edificios tienen las características estructurales suficientes para poder enfrentar tanto el escenario sísmico como el de tsunami. O sea, no podemos decirle a la gente que este es un edificio de evacuación vertical si no estamos seguros que va a poder en el fondo resistir el terremoto y el posible tsunami asociado, y después ver las características funcionales del edificio, o arquitectónicas, podríamos decirlo así, que tan fácil es de ascender por él, si tiene áreas preparadas para recibir grandes concentraciones de personas de manera funcional por un espacio de tiempo mínimo para que hasta que una alerta o alarma se cancele, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay un segundo nivel de requerimientos que son aún más complejos, que son los requerimientos como operacionales. Por ejemplo, ¿qué hacemos con edificios privados? ¿Podemos obligar a un privado a que deje entrar a las personas en caso de una emergencia? ¿Quién va a gestionar eso? ¿Quién se hace responsable si hay un problema o un accidente dentro de eso?
qué beneficios puede tener un privado que preste su edificio para una actividad de ese tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un problema de gestión que es gigante y que tendría que necesariamente venir acompañado para implementar esto de manera exitosa. Justamente relacionado al tema de la evacuación, que significa lo que tienen que hacer las personas al momento de una emergencia como esta, la comunidad tiene una responsabilidad también de informarse, de estar alerta, de estar preparados un poco para esta emergencia. No podemos dejar todo en manos de las autoridades y de los académicos, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven el tema de la educación, de la prevención? ¿Qué ha pasado también con la gente durante este tiempo? Hablaban ustedes del tema de la memoria, de que olvidamos las cosas que han pasado y como que nos reseteamos y empezamos de nuevo cuando viene otro fenómeno. Bueno, la educación es fundamental. De la forma en que lo veo yo, siendo que he trabajado con el sistema de alerta y mejorando el sistema de alerta, es que el sistema de alerta es una capa secundaria. Especialmente en las zonas que van a ser afectadas primero por el tsunami, las que están más cerca y que sienten el terremoto inicialmente, probablemente ningún sistema técnico va a poder entregar una respuesta en el tiempo necesario. Por una razón muy sencilla, que era el comentario que quería hacer hace un rato. El terremoto se demora cierto tiempo en viajar, no es algo instantáneo. Pese a que cada uno de nosotros lo siente, estoy sintiendo un terremoto, en realidad esas ondas venían viajando a lo largo del país. Entre Santiago y Valparaíso se demoran alrededor de 30 segundos. O sea, tú podrías tomar tu teléfono y avisarle a alguien en Santiago, va un terremoto. Lo podríamos hacer. Eso podría ser una ventaja porque podríamos tener sistemas de alerta temprana y se están trabajando en ese tipo de sistemas, pero también es un desafío porque tengo que esperar que el terremoto recorra el país para poder tener los datos, para poder recién decir este fue un terremoto con magnitud tanto en esta ubicación. Entonces el centro sismológico y cualquier otro centro requiere de un tiempo que son alrededor de 3 o 4 minutos para poder saber dónde ocurrió el terremoto. Sin esa información, CHOA no puede hacer nada, porque no sabe que ocurre un terremoto, pero ni dónde ni cómo. Y además, luego tenemos el proceso interno de CHOA. Entonces, una alerta con un sistema de alerta toma alrededor de 7, 8 minutos. Entonces, ONEMI, mientras tanto, implementó la idea de evacuación preventiva, que en ese sentido, si dos personas basadas en intensidad Mercalli, que no es instrumental, es percepción, dicen que haberse sentido un terremoto de intensidad Mercalli 7 superior dentro de una región, se decreta la evacuación preventiva porque la idea es que la gente pueda salir lo antes posible. La capa anterior es la fundamental y es que la gente pueda iniciar su proceso de autoevacuación, como lo mencionaba Jorge hace un rato, de manera independiente. Y para eso tiene que reconocer que un terremoto que no te deja mantenerte en pie o un terremoto que dura más de 30 segundos es un terremoto que tiene potencial de haber generado un tsunami en alguna parte de la costa y por lo tanto es conveniente la evacuación. Y me voy a permitir extenderme un poquito, Jorge, porque aquí en la zona de Valparaíso y Viña, dado que son ciudades que estamos básicamente en un plan, una cosa es evacuar y la otra es no volver a ingresar. Entonces suele pasar que, y es una tendencia natural nuestra, de los seres humanos, de ir a proteger a los que son sus seres queridos. Entonces vemos mucho de gente que ingresa a la zona de inundación para ir a buscar, por ejemplo, a sus niños al colegio. Y eso significa que, estando a veces en zona segura, se meten en la zona insegura o la de potencial inundación, van a buscar a los niños y después vuelven a ingresar. Entonces, la evacuación tiene que ser lo más rápido posible y lo que habría que tratar de promover es que, por lo menos en la zona de Valparaíso y Viña, no volver a ingresar a esa zona por lo menos 45 minutos después de ocurrido el terremoto. Que ese es un tiempo en el cual nuestros resultados, por lo menos, dicen que ya sabríamos si el tsunami ingresó o no en Valparaíso. Eso creo que es muy importante. Y derribar el mito de que aquí en Valparaíso no pueden haber tsunamis, porque eso es un mito. Perdón si me extendí, pero... No, totalmente. Profesor. No, solo para reforzar eso, creo que tenemos una buena base estructural como histórica. De hecho, a mí siempre me llamó la atención que el 2010 el tsunami afectó a una población potencialmente más o menos de 500.000 habitantes, que eran los que estaban en zonas costeras inundables. Y tuvimos 180 fallecidos. Muchos de ellos turistas. Muchos de ellos turistas, que es una cifra importante, pero proporcional a la cantidad de evacuados, o sea, de afectados potenciales muy, muy baja. Eso es evidencia de que hubo un comportamiento de autoevacuación importante. En algunas investigaciones que hemos hecho, entrevistando gente, casi todos mencionan el tema de los abuelos, o de que le hayan dicho que el año 60 yo estaba en Valdivia y pasó esto. Entonces hay como un sustrato histórico que apoya el tema de la evacuación y me parece positivo. Lo que no me parece tan positivo, como decía Patricio, que a ese sustrato se superpone un montón de actividades contraintuitivas,
como lo que decía Patricio, de volver o escapar por otros lugares, que son difíciles en el fondo de limitar o de mitigar. La evidencia que nosotros tenemos en nuestra investigación demuestra pero un montón de actividades que uno diría, pero esta persona cómo se le ocurre hacer esto. Pero en un momento de crisis y de pánico, en realidad la racionalidad se pone en un segundo plano, por lo tanto lo que hay que hacer es que tratar de educar para que la respuesta sea lo más automática posible y no dependa de juicios efectuados en un momento de crisis o de pánico. Y en ese caso entran no solo los simulacros, sino que entra la señalética, entra el propio conocimiento y hay varias herramientas que en el fondo se han ido desarrollando para tratar de reforzar ese tipo de conocimiento para que en el momento de la crisis la educación pueda ser la respuesta, pueda ser la más precisa posible. Y la primera entonces, antes de esperar lo técnico, nosotros seamos capaces de responder. Sí, y también un par de puntos adicionales con respecto a la educación. Este no es un problema de los que vivimos en la costa, este es un problema país. Toda la gente, todos los chilenos en algún momento, estoy casi seguro, en algún momento se acercan a la costa para disfrutar ya sea de sus playas, de sus mariscos o pasear por el borde costero porque es muy agradable. Por lo tanto, si alguien viniendo de Santiago tiene la mala suerte de que le toque el terremoto acá, si no sabe cómo reaccionar, va a ponerse en peligro él y poner en peligro a los que están alrededor porque no va a saber cómo reaccionar. Por lo tanto, este es un problema que es transversal al país. Y en segundo lugar, algo que nos hemos dado cuenta de manera más bien anecdótica, pero cuando yo era pequeño se me hablaba de la leyenda del pueblo mapuche de Tren y Caibilu, probablemente lo estoy pronunciando mal, como asociada al diluvio universal. Pero en realidad, a medida que ha pasado el tiempo, se ha comenzado a analizar y en realidad es un terremoto y un tsunami. Y lo que se decía en esa leyenda, que es conocimiento ancestral, es que una de las serpientes motiva al pueblo a que cuando la tierra se está moviendo, tiene que subir a la parte alta de los cerros. Por lo tanto, ese era conocimiento ancestral para una evacuación vertical en los cerros. ¿Cómo nosotros lo fuimos perdiendo y no lo hemos integrado? Es algo que vale la pena cuestionarse, pero es el hecho que estaba y no tenía ninguna base técnica más que haya pasado muchas veces en el pasado. Por lo tanto, tenemos que seguir amparándonos en ese conocimiento comunitario, ancestral, y a eso agregarle las capas técnicas para poder conformar una sociedad más resiliente. Perfecto. Ha sido muy interesante conversar con ustedes, profesores, y nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿no? De no olvidarnos del conocimiento ancestral, de la educación y la prevención para que todos estemos preparados en caso de una emergencia de este tipo. Y si 30 segundos no te deja mantenerte en pie, corre. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a los proyectos en los que ustedes están involucrados para seguir informándole a nuestra comunidad universitaria. Okay. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Y hasta aquí nosotros dejamos este programa especial de la Dirección General de Comunicaciones. Hasta pronto.